Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Haber llegado a este país a mí me cambió la vida radicalmente, porque de niño mi mamá siempre me llevó al círculo de los testigos de Jehová, siempre desde niño. Desde pequeño yo tenía convicciones religiosas, ¿no? Después mi mamá se alejó del grupo y pues me dejó de llevar. Cuando llegué aquí, allá por los 90, llegué al estado de California. Y la primera vez que yo tuve contacto con un canto cristiano, evangélico, como usted le quiera llamar, fue con un himno que nunca lo he olvidado. Fue en el año de 1997, cuando yo en la casa de mi tía Juana, en el estado de California, en Los Ángeles, escuché un canto de un ministerio guatemalteco, por cierto, que se llamaba Palabra en Acción, que fue de mucha bendición para esa generación de los 90. Y el himno decía así, usted lo ha escuchado, me imagino. El himno decía: Jehová es mi guerrero. ¿Lo ha escuchado usted? Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra, sino es la de Dios. Y cuando yo escuché, yo era un adolescente, pero recuerdo ese canto. Y era un popurrí de cantos, ¿verdad? De que traen una serie de alabanzas que son alabanzas de victoria. Imagínense la letra, ¿no? Jehová es mi guerrero. Y luego dice: con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra, sino es la de Dios. Y luego dice: Él es el poderoso de Israel. También me imagino que han escuchado ustedes. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, porque Él es el poderoso de Israel. Y luego sigue el canto, ¿verdad? No es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y si usted conoce los cantos, tal vez los está tarareando en su mente ahorita. No, usted dice: ya sé qué canto dice el hermano. Yo era adolescente cuando escuché esos cantos. Y casi 30 años después, todavía los tengo aquí en mi mente. Esos cantos son cantos de victoria, cantos de guerra, cantos donde se presenta a Dios como un Dios que viene, como un guerrero que viene victorioso de la batalla. Imagínense por favor el cuadro usted conmigo. Da la imagen de un guerrero que acaba de ir a la batalla y ha regresado con victoria. Ha derrotado a todos sus enemigos. Y el canto dice que Jehová es el guerrero que todo ser humano necesita. Ese canto, ese himno que son de victoria, se presentan curiosamente en la Biblia, pero se presentan hasta el libro del Éxodo. Y yo quisiera que usted hiciera un esfuerzo conmigo, un esfuerzo para pensar un poquito de teología, que cuando estudiamos el libro de Génesis, no vemos esa imagen de un Dios de guerra, de un Dios de victoria. Eso no lo vemos. Usted no va a encontrar en los 50 capítulos del Génesis a un Dios guerrero. Usted no lo encuentra por ningún lado. En Génesis encontramos a un Dios creador, por ejemplo, un Dios que crea. En Génesis encontramos a un Dios de pactos, un Dios que le gusta hacer pactos. Hace pacto con Adán, hace pacto con Noé, hace pacto con Abraham. Y un Dios que firme a su pacto. Dios le repite, es un Dios de promesa.
promesas también. Dios le hace una promesa a Abraham, se la repite a Isaac, se la repite a Jacob. Encontramos a un Dios que constantemente está tomando la iniciativa de acercarse a su creación. Un Dios que está buscando acercarse a los suyos. Dios se acerca, por ejemplo, a Adán. Dios se acerca a Noé. Dios se acerca a Abraham. Dios se acerca a Isaac. Dios se acerca a Jacob. Pero en ninguna parte del libro de Génesis, y yo le invito a que un día estudie los 50 capítulos, se va a encontrar con una imagen de un Dios guerrero. La imagen de un Dios guerrero, victorioso, que viene de un campo de batalla, la encontramos hasta el libro del Éxodo. Y es un contexto curiosamente de aflicción para el pueblo de Dios. Vaya conmigo si no me cree, dice el hermano, ¿verdad? Si no me cree, vamos a leer Éxodo capítulo 15. Esa es la primera vez, o por lo menos dentro de este contexto. En el capítulo 14 también lo vamos a leer, pero quiero citar el capítulo 15, donde, imagínense, ellos han cruzado el Mar Rojo, han cruzado este tiempo de aflicción que han tenido, y entonces el pueblo tiene una visión de cómo es Dios, y ellos ven a Dios de esta manera. Vamos al libro de Éxodo, y nos ubicamos rápidamente en el capítulo 15. Y miren cómo el pueblo, después de que Dios ha intercedido por ellos, vean cómo el pueblo ve a Dios, percibe a Dios. Capítulo 15, versículo 1 dice: entonces, y este entonces tiene que ver con el cruce del mar, han cruzado el mar. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, es decir, del ejército de Faraón. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre, Dios de mi Padre, y yo lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. A mí me encanta esta declaración que hacen ellos sobre Dios. Porque yo visualizo, veo como, imagínense, como una película, ¿no? Y veo que después de la batalla viene este guerrero oliendo a victoria, de que ha vencido sobre sus enemigos. Y es lo que ha hecho Dios. Dios ha derrotado al ejército de Faraón. Y aquí Moisés y los israelitas dicen que Jehová es varón de guerra. Esta imagen de Dios guerrero, poderoso, victorioso, a mí me encanta. Pero a veces esa imagen de este Dios contrasta mucho con su vida y con mi vida. Porque a veces la vida parece ser que no es de victorias. Parece ser que la vida a veces no es de momentos gloriosos. Parece ser que la vida a veces no está llena de victorias, sino usted en su vida y yo en mi vida. Hay momentos donde hemos sido vulnerables, y ser vulnerable no tiene nada que ver con una imagen de victoria, de gloria. Hay situaciones donde nos hemos sentido desprotegidos. Hay situaciones donde nos hemos sentido amenazados también. Y su mente está viajando por varios episodios de su vida. Hay momentos donde hemos sentido temor, oh sí, hemos sentido mucho miedo. Hay momentos donde también nos hemos sentido frustrados. Caramba, hombre, no me salen bien las cosas, por más que intento. Hay momentos donde también nos hemos sentido fracasados. Yo me he sentido momentos donde siento que simplemente, como decimos allá en nuestros países, no doy el ancho, por más que intento. Hay momentos donde también uno se siente derrotado. Su situación económica tal vez no es de victoria.
está endeudado. Su situación familiar tal vez no es de victoria. Un montón de problemas en su matrimonio, un montón de problemas con sus hijos, un montón de situaciones conflictivas en su familia. Y hay situaciones donde estamos enfermos. Y entonces, sí, en la congregación donde yo me reúno, allá en Tegucigalpa, el predicador siempre dice, ¿cómo está la iglesia? Y la iglesia responde, bendecidos, prosperados y en victoria. Así responde la iglesia. Y yo digo, bueno, hay días que no me siento bendecido, hay días que no me siento prosperado, hay días que no me siento en victoria. Cuando tengo un hijo enfermo en el hospital, cuando no tengo cómo pagar las deudas, cuando estoy enfermo, cuando me han dado un diagnóstico. Y hay situaciones donde uno pareciera ver que son situaciones muy alejadas, ¿no? Porque son situaciones de aflicción. Y usted tiene sus situaciones. Y no tengo que conocerlo ni conocerla. Pero sé que usted es un ser humano como yo. Y yo soy un ser humano como usted. Y sé que tenemos muchas luchas. Y sé que tiene muchos problemas. Pero en su mente, usted se dispuso a venir a escuchar la palabra de Dios hoy. Y Dios tiene que darle un mensaje a usted hoy. Yo simplemente voy a ser el mensajero. Pero el mensaje viene de parte de Dios para usted. Esta mañana veremos 3 ejemplos de personas que estaban en aflicción, de personas que estaban en situaciones de crisis, de personas que estaban literalmente, como decimos, o metafóricamente, mejor dicho, que estaban contra las cuerdas. Y entiendes esa frase, ¿no? Creo que todos la comprendemos. Un boxeador cuando está contra las cuerdas ya está a punto de perder y tiene que tirar la toalla para salvarlo. Bueno, estos 3 personajes que voy a citar de la escritura estaban contra las cuerdas, no tenían ningún chance de ganar, ninguna oportunidad. Y vamos a ver cómo es que Dios intercedió por ellos. Vamos a ver cómo es que Dios llegó ahí. Y Dios se convirtió en su guerrero, porque Dios estuvo dispuesto a pelear por ellos. 3 ejemplos, vamos con el primero. Vamos rápidamente al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, si usted me acompaña, estamos leyendo la versión Reina Valera en este momento. Es la versión más popular que tenemos nosotros, aunque hay otras versiones. Segundo libro de Samuel, vamos a ubicarnos en el capítulo 22. Ok, este es un salmo, curiosamente es un salmo que aparece en el libro de Samuel. Miren qué interesante, ¿eh? Uno piensa que todos los salmos están solamente en el libro de los salmos. Pero este es un salmo que aparece, un canto que aparece en el segundo libro de Samuel. Y entonces vamos a leer cómo se sentía David en ciertas situaciones de su vida. Entienda usted esto, y entendamos todo esto, que David está en una etapa de su vida donde él ya está anciano y está viendo hacia atrás el pasado y está recordando cómo es que Dios ha actuado en su vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Le doy un poquito de contexto para que entendamos el pasaje. Acuérdese que el rey Saúl emprendió una persecución paranoica, enfermiza en contra de David. ¿Se acuerda usted? Satanás depositó en él celo, envidia, y entonces Saúl intentó a toda costa destruir a David. Y entonces, cuando usted lee toda la historia, que es fascinante, yo le invito, quien dice que la Biblia es aburrida no ha leído el segundo libro de Samuel, pero esta es fascinante la historia, ¿no? De cómo está a punto, Saúl ha utilizado toda la artillería que él tiene, ha utilizado toda la logística del Estado para venir y capturar a este hombre, y finalmente, después de muchos días de estarlo, ¿verdad?, persiguiendo, finalmente lo tiene en sus manos. Está a punto de obtener a David, está a punto de verdad de capturarlo. Y justo cuando está a punto de capturarlo,
Dice la Escritura que le dan un aviso oficial y el sistema, ¿verdad?, de inteligencia que tiene Saúl le dice que tiene que regresar a la capital porque los filisteos han invadido. Entonces él está entre la espada y la pared porque dice, capturo a mi enemigo o voy a defender a la capital, y decide ir a defender a la capital. Entonces David, ya anciano, está recordando todos esos días, y él dice que se acordó de cómo Dios lo liberó de la mano de sus enemigos, pero también nos dice cómo se sentía él. Y leamos los pasajes, versículo 4 en adelante. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y mira lo que dice el versículo 5. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Si usted se mete conmigo a esta lectura, usted rápidamente puede darse cuenta que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, sintió miedo. Dice que se sintió lleno de temor. Pero justo, cuando estaba a punto de ser, ¿verdad?, de caer en la emboscada, Dios intercedió por él. Y mire qué bonita cómo se muestra la imagen de Dios desde el cielo descendiendo para venir, ¿verdad?, y proteger a su siervo. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y usted puede seguir leyendo este pasaje en su casa. Pero a mí me encanta, ¿no?, cómo muestra esa imagen de un Dios que está en su trono, y cuando ve que están a punto de hacerle algo a su siervo, Dios se levanta de su trono, se sube a un querubín y desciende hacia aquí a la tierra. Y todo eso son, ¿verdad?, metáforas nada más, para que podamos entender lo precioso que es la protección de Dios sobre sus siervos. David estaba contra las cuerdas, estaba a punto de que le quitaran la vida, y él clamó a Dios, y Dios desde el cielo escuchó la voz de su siervo y vino e intervino. Y mire que Dios no solamente lo liberó, no solamente lo libró de sus enemigos, sino que también le dio una vida longeva, o sea, una vida de muchos años. Y ahora él se está recordando, ¿no?, de esos momentos, como cuando usted se sienta y se pone a pensar de cuántas veces el Señor lo libró a usted, y se dice, de esa, la verdad es que Dios fue. Y aquí nos presenta el pasaje, ¿no?, cómo Dios descendió del cielo para interceder por su pueblo. Pues dice, definitivamente que si Dios no hubiese estado ahí, yo no la estaría contando hoy en día. David nos presenta una situación donde estaba contra las cuerdas, y cómo Dios intercedió por él. Y Dios intercedió por él como un guerrero que le dio la victoria. Segundo ejemplo, ya les acabo de dar el primero. Segundo ejemplo, vamos a el segundo libro de las Crónicas. Vamos al capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Aquí también le voy a tener que dar un poquito de contexto. Está el pueblo, aquí hay tres pueblos: el pueblo de Judá, y hay dos pueblos más que van a hacer una coalición. ¿Usted ha escuchado de las coaliciones? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tuvo que haber una coalición para parar a la fuerza nazi. Es decir, se tuvo que unir Canadá, los ingleses, los estadounidenses, los franceses, para poder detener las fuerzas de Hitler. Entonces, en este caso,
vamos a ver que hay una coalición de dos naciones que se unen para ir a luchar contra Judá. Ahora, no son naciones débiles, son naciones poderosas. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. En el país donde yo vivo solo hay 10 millones de habitantes. Sería una grosería pensar de que el país donde yo vivo va a querer presentarle oposición militar a esta nación. Simplemente los números no cuadran, ¿no? 300 contra 10 no dan. Así que sería algo no muy sabio querer declarar la guerra a un país más poderoso como este. Entonces, acá, la nación de Amón es una de las naciones más poderosas en ese momento de la historia. Y que Amón vaya a luchar contra Judá ya representa un gran desafío. Pero para poner la cosa peor todavía para la nación de Dios, resulta que Amón va a buscar una alianza. Y cuando ocurre una alianza en contra de otro se llama coalición. Y entonces hay una alianza entre Amón y la nación de Moab, que también es poderosísima. Entonces imagínense usted una nación de tantos millones de habitantes. Imagínense que se unen la Rusia y el poderío estadounidense para ir contra un pueblo de unos 7, 6 millones de habitantes. O sea, eso es una ridiculez, ¿no? ¿Cómo se le puede ganar no hay manera de ganarle. Entonces aquí la alianza, la coalición de Moab y Adón contra Judá, no hay cómo Judá pueda presentarle oposición, no hay cómo ganarle. Y el rey de Judá reconoce que es muy difícil. Miren lo que dice el pasaje. Estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Miren lo que dice el rey, que el rey se llamaba Josafat. Y dice el versículo 12, miren lo que dice el rey. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice el rey Josafat, no hay cómo le hagamos, no hay manera de ganarle. Por más que queramos, ¿verdad?, incluir incluso a los más pequeños como soldados, no hay manera de ganarle este poderío militar. ¿Y qué dice el rey Josafat? Lo único que nos queda es buscar tu ayuda. Tú eres el único que nos puede sacar de esta. Y yo creo que usted ha sentido muchas veces como Josafat, ¿verdad? Usted y yo han existido situaciones en nuestra vida donde decimos, aquí solo tú nos puedes sacar de esta. Humanamente hablando, no hay cómo. Ya ese hijo, humanamente hablando, parece ser que está perdido. Ya este matrimonio parece ser que está destrozado. Ya esta situación parece ser que se salió de las manos. Ya no hay nada que hacer ante los ojos humanos. Pero a veces hacemos oraciones como la de Josafat. De esta, solo tú me libras, Señor. Y entonces Dios va a poner voz profética. Dios va a darle la respuesta a Josafat, que Josafat fue uno de los buenos reyes. Josafat fue un buen rey, el rey de la alabanza, de la adoración. Y él usualmente cuando salía a pelear contra sus enemigos siempre ponía adelante los que iban cantando, los que iban adorando, los que iban alabando. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Cómo levantaba alabanza antes que nada. Pero el caso es que Dios le va a contestar a este rey. Y mire la respuesta que le da Dios. Veamos el versículo 15. Mire la respuesta que le da Dios. Dios levanta un profeta y mire lo que dice el profeta. Versículo 15 dice: y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Imagínense al pueblo lleno de miedo, de temor, de incertidumbre.
Y Dios levanta un profeta y el profeta dice: no tengas miedo. Esta no es tu guerra. Esta es la guerra de Dios. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que al final fue el Señor quien le dio la batalla. Fue el Señor quien le dio la victoria. Y ante cualquier pronóstico, ante cualquier verdad de apuesta que existía en aquel tiempo, que hubiese existido, el Señor le logra dar la victoria a su nación. Josafat también estaba contra las cuerdas, no había cómo ganar, pero el Señor intercedió por él y Dios se mostró como un guerrero. Tercer y último ejemplo. Vamos a Isaías capítulo 37. Vamos a dar un salto hasta la sección histórica de Isaías. En el capítulo 37 de Isaías. Otro rey. Isaías capítulo 37. Le doy un poquito de contexto. Aquí ya no es Amón ni es Moab. Aquí el poderío militar son los famosos asirios. Mire, cuando usted estudia historia de la antigüedad, se va a dar cuenta que hubo grandes imperios, ¿no?, que dominaron el mundo. Los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos. Pero había un imperio en la antigüedad que era temido. Y era temido por la crueldad que tenían con sus enemigos. Y era el imperio asirio. Y como usted ve en un mapa, todo el dominio que tenían ellos y todos los tentáculos de su poderío militar, se da cuenta que era un ejército al cual todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Es más, eran tan temidos que eran famosos por su crueldad. Desollaban a sus enemigos. Cuando digo desollaban es que agarraban, aprendían a sus enemigos y les quitaban la piel estando vivos todavía sus enemigos. Nadie quería caer en las manos de un asirio. Y resulta que estos asirios llegaron a Jerusalén. Y el rey de los asirios, que en ese tiempo era Sennacherib mandó intimidar al rey, que el rey en ese tiempo era el rey Ezequías, otro buen rey también. Y entonces Sennacherib le manda este mensaje. Miren, vamos a Isaías capítulo 37, versículos 10 y 11. Mire lo que dice el rey asirio. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Se da cuenta de lo que dice el rey Sennacherib? No te engañes, Ezequías. Ninguna nación que se le ha opuesto al poderío asirio ha quedado en pie. Y lo mismo que le ha pasado, y dice el texto, ¿verdad?, que ellos confiaban en sus dioses y aún así cayeron, fueron derrotados. Y cuando llega esa noticia al rey Ezequías, imagínense que usted es el rey, ¿qué esperanzas tiene usted? Y mire lo que ocurre en el capítulo 37, versículo 33. Dios le manda al profeta Isaías a hablar. El rey se pone a llorar, ¿verdad? El rey llora y clama a Dios y dice: sálvanos de esta, por favor. Y mire lo que le dice el versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará flecha o saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo.
Ezequías, no te acobardes, que el rey no llega, no entrará en esa ciudad, ni siquiera va a entrar. Como usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que Dios manda un ángel que va a matar a 185,000 soldados asirios. En la historia universal, Heródoto, él dice que hubo una gran peste que obligó que el ejército asirio regresara, pero nunca tocó a Jerusalén. ¿Sabe qué pasó con Sennacherib cuando llegó a su capital? Fue asesinado por sus propios hijos, por hambre de poder. Pero Jerusalén no fue tocada. ¿Sabe que usted y yo, hay situaciones donde hemos estado como David, hemos estado como Josafat y hemos estado como Ezequías? Usted y yo hay situaciones donde hemos estado contra las cuerdas. Si no es que en este momento usted mismo está en una situación que está contra las cuerdas. Y solo Dios sabe su situación. Solo Dios sabe lo que usted está pasando. Pero Dios, como usted se levantó hoy de esa cama y decidió venir acá, Dios tenía este mensaje para usted. Dios sabe su situación. Dios sabe sus luchas. Y sabe que está contra las cuerdas. Hay situaciones donde nos sentimos acobardados. Yo mismo me he sentido en situaciones donde me acobardo, donde me lleno de temor, me lleno de miedo. Y donde uno dice, de esta nadie me saca. O mejor dicho, de esta solo el Señor me libra. Y si Dios salvó a David, y si Dios salvó a Josafat, y si Dios salvó a Ezequías, Dios también lo puede salvar a usted. Aunque tenga todo en su contra, aunque no haya ni siquiera ningún tipo de esperanza, porque ellos tampoco la tuvieron, pero el Señor intercedió por ellos. Solamente tenemos que invitarlo y decirle, Señor, tú pelea esta batalla, porque yo llevo muchos años peleando con esto. Llevo mucho tiempo luchando con esta situación y simplemente yo no puedo. Te la entrego a ti. A veces se levantan calumnias contra nosotros, se levantan chismes contra nosotros, se levantan personas que quieren hacernos daño. Y a veces nuestro error es querer nosotros pelear esa batalla. Pero el justo, aquel que obedece a Dios, aquel que camina en integridad, tiene quien lo defienda. Y Dios pelea por él. La frase no tengas miedo se repite bastantes veces en la Escritura. Y yo creo que Dios sabe que a veces tenemos mucho miedo, ¿no? Yo muchas situaciones en mi vida donde he tenido miedo. Cuando mi hijo nació, hubo muchas complicaciones en el parto y tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo. Hay situaciones en mi vida donde también, cuando yo me gradué de la universidad y no podía conseguir trabajo, y esto y el otro, y tenía mucho miedo también. Cuando me dijeron que no podía regresar a este país por muchos años, tuve mucho miedo también. Cuando un día me iban a quitar mi casa por un problema de administrativo, ¿verdad? Tuve mucho miedo también de perder mi casa. Y yo sé que también usted tiene sus historias donde ha tenido mucho miedo. Y probablemente en este momento usted, y solo Dios sabe, está pasando una situación de dificultad. Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó a la tierra prometida, no tengas miedo. Dios le dijo a Moisés, cuando iba a ir ante Faraón, le dijo, no tengas miedo. Dios le dijo a Isaías, cuando lo llamó al ministerio profético, le dijo, no tengas miedo. Dios le dijo a Jeremías, cuando él se creía muy jovencito para ir a luchar, para ir, ¿verdad?, a traer palabra de Dios, no tengas miedo. Dios le dijo a Ezequiel en el exilio, no tengas miedo. Cuando el ángel se le aparece a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, le dijo, no tengas miedo.
Cuando las mujeres llegaron al sepulcro vacío, Dios, ¿verdad?, le puso un ángel ahí que le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, después de haber resucitado, le dice, no tengas miedo. E Iglesia de Cristo en Charlo, del Señor esta mañana le está diciendo a usted, no tengas miedo. No tengas miedo. Que Él está dispuesto a luchar por usted. Termino con este pasaje. Éxodo, capítulo 14. ¿Dónde empezamos? Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Ve este escenario y con eso termino. Imagine usted, ¿no? El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Ya voy a terminar, ¿no? Acaba de salir de Egipto. Delante de ellos está el mar. Y atrás de ellos está el ejército de Faraón. Ir adelante es suicidarse, pero también ir a enfrentar al ejército es suicidarse también. No pueden ir ni adelante ni pueden ir hacia atrás. Están entre la espada y la pared, están contra las cuerdas. No hay quien le dé esperanza a este pueblo. Versículo 10 dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira, un pueblo que se acobardó, que perdió esperanza, perdió la fe. Y mire la respuesta de un hombre de fe. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. E Iglesia de Cristo en Charlo, estas palabras son también para nosotros. Versículo 14. Versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que el Señor continúe bendiciendo.